Wilhelm Reich y la psicología somática. Biografía. Nació el 24 de marzo de 1897 en Galicia, una región alemana ucraniana de Austria. Era hijo de un granjero judío que era un hombre autoritario y celoso con su esposa e hijos. Wilhelm estaba aislado de los niños campesinos ucranianos y de los niños judíos que hablaban yiddish. Rich idolatraba a su madre, quien se suicidó cuando él tenía 14 años. Su padre y su hermano murieron de tuberculosis. Rich se hizo cargo de la granja de la familia, pero siguió estudiando. En 1916 la propiedad familiar fue destruida cuando la guerra se expandió por su tierra natal. En 1918 ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Se convirtió en miembro activo de la Sociedad del Psicoanálisis de Viena y en 1922 recibió el título de médico a los 25 años. En 1922 fue el primer asistente clínico y después subdirector de la Clínica del Psicoanálisis de Freud. En 1924 fue director del Seminario de Terapia Psicoanalítica. En 1928 ingresó al Partido Comunista, colaboró en la fundación de las primeras clínicas de higiene sexual, control de natalidad, cuidado de los hijos y educación sexual. En 1933 fue expulsado del Partido Comunista Alemán. En 1934 fue expulsado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. En 1934, Rich y su esposa se mudaron a Oslo, donde impartió cátedra y llevó a cabo la investigación en psicología y biología. En 1939 le ofrecieron el puesto de catedrático adjunto de psicología médica en la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Rich fundó el Instituto de Orgón para apoyar la investigación sobre la energía orgónica y vital. Antecedentes intelectuales. Psicoanálisis. Sus primeras aportaciones se basan sobre todo en los conceptos del carácter y de la coraza del carácter, que son la necesidad del yo de defenderse contra las fuerzas del instinto. Según Rich, el carácter del individuo va a manifestar esquemas de defensa habituales y congruentes con patrones específicos de la coraza muscular. El trabajo de Rich con la energía vital orgónica se deriva en gran parte del concepto de la libido de Freud. Rich llegó a ver la terapia como un proceso en el que se permite que la energía fluya libremente por el cuerpo al disolver de manera sistemática obstáculos de la coraza muscular. Creía que los obstáculos distorsionaban y destruían los sentimientos naturales e inhibían el sexual y evitaban el orgasmo pleno y completo. El marxismo. Rich afirma: 1. El psicoanálisis es una ciencia materialista porque trata con necesidades y experiencias humanas reales. 2. El psicoanálisis se basa en un tema dialéctico de conflicto y resolución psíquico. 3. El psicoanálisis es una ciencia revolucionaria porque completa la crítica que hace Marx a la economía burguesa, con una crítica a la moral burguesa basada en la represión sexual. Conceptos principales. Bioenergía. Son las etapas esenciales en el proceso de la excitación sexual y el orgasmo. 1. Los órganos sexuales se llenan de líquido, tensión mecánica. 2. Como resultado hay una excitación intensa, carga bioenergética. 3. La excitación sexual se descarga en contracciones musculares, descarga bioenergética. 4. Sigue una relajación física, relajación mecánica. Energía orgónica. Tiene las siguientes propiedades. 1. La energía orgónica no tiene masa, carece de inercia y peso.
2. Está en todas partes, aún en el vacío, aunque en diferentes concentraciones. 3. Es el medio de la actividad electromagnética y gravitacional, el sustrato de los fenómenos naturales más básicos. 4. La energía orgánica está en movimiento constante. 5. Las concentraciones elevadas de energía orgánica atraen más de esta energía de los entornos menos concentrados. 6. La energía orgánica forma unidades que se convierten en centros de activación creativa. Sexualidad humana. 1. Distribución gratuita de anticonceptivos a todos los que quieran. Educación intensiva sobre el control de natalidad. 2. La legalización total del aborto. 3. Abolición a la distinción legal entre las parejas casadas o no. Libertad del divorcio. 4. Eliminación de las enfermedades venéreas y prevención de los problemas sexuales mediante la educación. 5. Capacitación de médicos y profesores, etc., en todos los asuntos que atañen a la higiene sexual. 6. Tratamiento de los delitos sexuales en lugar de castigo. Carácter. Según Rich, el carácter se compone de las actitudes habituales de la persona y de la pauta de respuestas a diversas situaciones como los valores, actitudes psicológicas, el comportamiento y actitudes físicas. La coraza del carácter. Rich creía que la estructura del carácter se forma como defensa contra la ansiedad infantil por las intensas sensaciones sexuales y el temor al castigo. La coraza del carácter consta de todas las fuerzas de las defensas represivas que forman un esquema coherente del yo. Carácter genital es la capacidad de dejarse llevar por el flujo de la energía biológica, la capacidad de descargar totalmente la excitación sexual contenida a través de convulsiones placenteras e involuntarias del cuerpo. Experimentan el orgasmo libremente y descargan el exceso de la libido. Crecimiento psicológico, disolución de los segmentos de la coraza. Rich propone una división segmentada de la coraza somática, dividiéndola en 7 segmentos que abarca el cuerpo en forma circular anillo y comprende todos los órganos, músculos y tejidos involucrados en cada segmento. Primer segmento ocular, segundo segmento oral, tercer segmento cervical, cuarto segmento torácico, quinto segmento diafragmático, sexto segmento abdominal, séptimo segmento pélvico. Obstáculos del crecimiento. Según Rich, hay 2 obstáculos fundamentales para la madurez. Uno de ellos es la coraza. Puede ser psicológica y física. La represión sexual es la represión social y cultural de los impulsos naturales y la sexualidad de la persona. Estructura. El cuerpo cumple un papel crítico en el almacenamiento y la canalización de la bioenergía, que es la base de la existencia y la experiencia humana. Relaciones sociales están determinadas por el carácter del individuo. Voluntad. A Rich no le interesa la voluntad, aunque destaca la función de las acciones significativas en la vida familiar y laboral. Rich estaba de acuerdo con Freud en que la señal de la madurez del ser humano es la capacidad de amar y de trabajar. Emociones. La coraza evita que el individuo experimente emociones fuertes, limita y distorsiona la expresión de los sentimientos. Intelecto. Es en realidad una función biológica. Puede tener una carga energética tan fuerte como cualquiera de las emociones y funciona como mecanismo de defensa. Self es el núcleo biológico sano de todas las personas. Terapeuta. Puede haber superado cualquier temor a los sonidos sexuales y a las corrientes orgásticas
el libre movimiento de la energía en el cuerpo. Otros de los enfoques de la psicología somática. La técnica de Alexander está destinada a mejorar la conciencia de los hábitos de movimiento. Se hace hincapié en el movimiento integrado, basado en una relación equilibrada entre la cabeza y la columna vertebral. Un requerimiento para el movimiento libre y eficiente es el elevamiento suave de la columna vertebral. El método Feldenkrais es fomentar la libertad y la facilidad del movimiento de todas las partes del cuerpo. Trabaja con hábitos de movimientos musculares para ayudar al individuo a encontrar las mejores formas de moverse y eliminar las tensiones musculares. Integración estructural es un sistema para realinear por manipulación y dar nueva forma a la postura corporal a través de estiramientos profundos y con frecuencia dolorosos de la fascia muscular. Hecho por Mayra Lizeth Mijangos Domínguez. Muchísimas gracias.